Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? En mi anterior episodio, dirección el Fish River Canyon, tuvimos una caída un poquito aparatosa. Me cago en 10. No hay agua en la media. Esto es un desierto y veo que pasa un charco de agua. Ah, no. Se ve que Rocinante se creía que ya habíamos llegado a Sudáfrica y me dijo, bájate de la moto y besa al suelo. Y lo besé, bien con la cabeza, lo besé bien. Afortunadamente, sin daños. No sabía yo que me caí. Normalmente cuando me caigo, no me da por entretenerme a colocar cámaras. Me entra esta mala hostia y quiero levantar la moto lo antes posible. Aquí otro ejemplo de la mejor técnica para levantar la moto. La mejor técnica es la que te venga bien a ti. Aquí al estar resbaladizo el suelo, esta es la única forma que se me ocurrió, con los pies en plano. Estamos fuera, solo ha sido un susto. Continuamos con la búsqueda del Fish River Canyon. Tengo que parar y hacer control de daños. Vamos. Caída más tonta. Sí, tiene cojones. Es el paso más tonto del mundo. Mira que lo he pensado. Digo, puede haber verdín, puede haber barrillo. Aparte que no hay mucha agua. Venga, para adelante. A tomar pues, al suelo. Definitivamente no tendría que haber venido. Estoy jodido porque el ojo me está molestando. Es que no poder cerrar el ojo. O sea, lo muevo, pero no cierra del todo. Entonces todo el calorcillo, polvo, aire pues me está engordeando un poco, maldita sea. Tenía esta visita obligatoria que la quería hacer, pero a partir de aquí, carretera y dirección Cape Town. Simplemente habrá que interrumpir temporalmente el viaje. Vamos a ver, pero de los trenes tengo miedo de los trenes. Esto no es como el AVE que va a 500 km por hora. Ir dando despacito. Se les verá venir, se les escuchará. Ay, de nuevo el ojo. Se está tocando un poquito la moral. Joder, ¿dónde está el Gran Cañón? Si estoy a prácticamente 20 minutos y todavía no se ve el agujero. Pensaba que era una montaña, que de la parte de arriba de la montaña se ve el agujero, pero no. Y justo eso es lo que necesito, ni más ni menos. Llegar al Fish River Canyon y olvidarme de todos los problemitas de la mañana. Me cago en 10. Pues hay un buen agujero aquí, ¿no? Hostia puta. No sé yo si es más grande que el del Cañón del Colorado. Me cago en 10. ¿Pero esto qué es? Esto es el Fish River Canyon. Tenía yo mis dudas cuál era más grande, si este es o el del Colorado. Tengo que mirarlo bien. Creo que el río que está por ahí debajo es el Orange. Se ve que el río Colorado estaba ya cogido. Aquí dijeron algo que se le parezca.
el Orange River. ¡Uepa! Ya has llegado al Fish River Canyon, ya te has venido arriba. Como si ya no pudiera pasarte nada. Estás ahí dándole a la moto como si no hubiera un mañana, ¿no? ¡Opa! Es que ya lo que me faltaba el calorcito. Pues me hace sudar el ojo y también me molesta el ojo así. No puedo parar de mirarlo, es que es impresionantemente grande. No me voy de aquí sin verlo desde arriba. Take off. Pues nos vamos, ¿no? Lo guay sería quedarse a dormir aquí mismo, pero al final esto es como una especie de parque natural que lo tienen cerrado aquí en Namibia. O sea, tienes muchas libertades, pero está todo muy bien controladito. Bueno, pues habrá que continuar, ¿no? ¿Vamos para Sudáfrica? De aquí a Sudáfrica, bueno, tengo 100 kilometritos de off-road ahora para dormir esta noche. Y mañana por la mañana de cabeza para Sudáfrica. Llegamos a Namibia, si Dios quiere, vamos a ver. Con mucha pena, pero también con mucha alegría. Necesito avanzar, llevo mucho tiempo parado. Eso ha sonado a hacer pupa si no le hubiera puesto el cubrecárter que le puse. Nada, no puedo. No mucho de lo que haga, el casquito cerrado. Porque el ojo me llora. Ahora mismo estoy borroso. No veo. ¿Cómo que nos vamos? Habrá que hacer una parada rápida en la recepción del Gran Canyon Thank you. Aquí. para hidratarse y limpiar un poquito este ojo. ¿Viste el problema que tengo con el polvito? Que yo no puedo cerrar el ojo. Tengo que quitar este rápido de en medio. Pues llevaba un rato ahí chupando polvo. Aunque en el marcador me aparece todavía medio tanque de gasolina, el tramo que tengo que hacer yo no me alcanza la gasolina. Y aunque aquí parece que no hay nada alrededor, sí que hay una gasolinera. Que cómo no voy a pensar que estoy en Estados Unidos. Si es que todo esto es un museo. ¿Sabéis para qué son esos molinos de viento? Hasta ahora no me he enterado yo que eran bombas de agua. ¿Hidráulica? No, ¿cómo se llama? ¿Cochecitos? Más cochecitos. Son de Namibia, no es que los hayan importado como decoración de Estados Unidos. Es una bomba de agua que funciona con viento. Fuerte. Mierda, me molesta el ojo. Como en 10. Esto es un museo, me podía quedar dormido aquí. Era la idea inicial, pero no. Voy a ratar, falta un poco más. Hello. Hello. If you want to put gasoline? Yes, okay, thank you. Thank you. Very nice. Es que tienen un museo aquí montado. Pues si te puedo madre para tomarme ahora una Coca-Colita. Aquí está fresquito y todo. Y aquí la muestra que no sabe uno si está en Namibia, en África o en Estados Unidos. ¿Esto qué es? Flipa. Vamos a tomar paña. Chimenea. A ver, pica, está pañada. Moto, está Rocinante solo aparcado. Los cosillos más viejecillos los tienen aquí fuera, pero esto está de puta madre, ¿no? Y el típico molino del oeste americano.
Ahí lo tenemos. Vamos para tomar una Coca-Colita aquí y continuamos. Vamos a tragar un poquito más de polvo. ¿Quién va más rápido, el avestruz o yo? Parece que vamos a la par. Hasta que se canse y se venga para mí y diga, déjate ya de tontería. Había muchas. Esta es la única que se ha venido conmigo. Se viene conmigo para Sudáfrica. Yo creo que ya está cansada. Qué guapada. A la vez que espectacular, da respeto. O sea, se me ha cruzado un cervatillo de ese, las avestruces. Se te cruza un animal ahí, te descuidas un poco y forma un jaleo que no veas. Y tú distraete mucho, como se te cruza otro ciervo de eso grande. Hostia, que me descargué. Que el Oryx no lo he grabado, se me ha cruzado un Oryx. Oryx es de mis favoritos, es el más común por aquí, es como una cabra montesa, pero con los cuernos largos hacia atrás. A ver si hubiera alguno más por aquí por la carretera. Yo os lo enseño, para mí mi favorito, es símbolo de Namibia. Es muy común porque hay muchos, pero me gustan los colores que tiene y esos cuernecitos así tan rectos hacia arriba y hacia atrás. Pues está el carrilillo una mejilla más complejo de lo que me lo esperaba. Es diferente por el que estoy saliendo del que por el que he entrado, y tiene esto bastante más arena que el de esta mañana. Es de unos patinajes la moto, estos parches de arena y sombra que no veo nada. Es un coyote, un chacal, un coyote, ¿o qué es eso? O zorrillo. Aquí antes de venir que hacer un cursillo de biología para conocer bien todos los animalitos, que son muchos, hay muchos animalitos. Posiblemente hoy sea mi última puesta de sol aquí en Namibia. Es espectacular, se pone todo el cielo a mi alrededor de color rojo. Es muy bonito. Claro, como todo, en la cámara nunca se aprecia la realidad. Ni si el río es muy hondo, ni si la cuesta que es para salir del río es muy alta, ni los parches de arena, ni la luz. Seguro que habrá alguna forma de que todas esas cosas se puedan captar, pero eso se lo vamos a dejar a los especialistas. Voy a concentrarme en no caerme más ya que hoy ya tengo el cubo completo. Con una caída de hoy, sin estar yo al 100%, con una tengo bastante. Este parche de arena, ¿qué? Cago en 10. Que baila la moto de una manera. Alcanzado el asfalto, a buscar cama. Para tener el día de hoy descartado hacer mucho turismo, el día ha sido maravilloso. O sea, off-road del que me gusta, sin mucho sobresalto. Bueno, he tenido una caidilla ahí, pero bueno, sin daños. He visto avestruces en la carretera, un babuino de esos, springboks, avestruces, zorro, no sé si era un zorro o era un coyote o un chacal. Zorro, coyote o chacal, no, los coyotes son más grandes. O era un chacal o era un zorro. Y sobre todo, el Gran Cañón. El Gran Cañón de Namibia, no el del Colorado. El Fish River Canyon. Me ha encantado el día de hoy. Ahora solo hace falta encontrar dónde dormir y prepararme para mañana frontera Namibia-Sudáfrica. Es una putada porque no veo nada. Con el ojo entre los ojos lágrimas. La viserita cerrada. Hoy le hemos dado mucha caña. De verdad que no veo. Pero también queremos el sol de frente. Entre la visera sucia. No. Arenita de la buena aquí. Y yo sin ver tres en un burro. Me cago en todo lo que menea. Mira, el cervatillo. Gracioso. Se queda mirando curioso. Aquí me dirijo a un lugar que me han recomendado, donde no sé si hay camas o camping o a ver cómo lo hacemos. Esto es lo que me espera hoy. Carretera. Y desierto. Y pensar. A ver qué voy a hacer cuando llegue a Sudáfrica. Tengo que solucionar el temita del ojo lo primero. Hoy supuestamente tengo una de las fronteras más facilitas de casi todo West África, o eso me han dicho. O sea, es un trámite. No tienes casi ni que bajarte de la moto. Pasas por una ventanilla y de una ventanilla a la otra ventanilla. Vamos a ver
si de verdad es así de fácil. La única peculiaridad en mi caso es que al final renové la visa por el problema de lo de la cara. El motivo por el que solicité la renovación es porque no sabía cuánto más se podría alargar este problema. Al final sigo con el problema, pero también digo, pero no puedo quedarme eternamente aquí en Namibia. Así que a pesar de tener la visa renovada, pues ya estoy en marcha. Entonces tengo que darle salida también a la moto. Claro, también renové la tasa de carretera, que son 10 o 12 euros. Bueno, 100 euros es con todo incluido, con eso incluido también. Entonces no sé si la salida pues se líen un poco con tantos papelitos y sellitos. Lo único que sí quiero intentar es no utilizar el carnet de pasaje en Sudáfrica, porque como no sé todavía qué va a pasar ni con la moto ni conmigo, me gustaría dejar el carnet de pasaje ya totalmente sellado. Totalmente sellado es con sello de salida en el último país en el que hayas estado. Por si voy a España a renovar todas mis cosas, pues seguramente aprovechando que estoy en Madrid lo cancele para que me devuelvan la fianza depositada. Así que supuestamente frontera facilita, pero con todos esos recovecos, con todos esos flecos. Vamos a ver cómo de rápida es. Pues estaba equivocado. El Orange River, yo pensaba que era el río que iba por allí en el cañón, pero no. Este es el Orange River. Ese verde que se ve ahí es el río que separa Sudáfrica de Namibia. Orange River. Pues estamos a un paso de la frontera. Bueno, si el Orange River es el que separa la frontera, ya estamos en la frontera. Eso es la frontera. 2 kilómetros creo que estamos de la frontera. 2 kilómetros o quizá bastante menos. Good morning. Is the border? Good morning. How are you? Is the border? To South Africa, to Cape Town. Okay. Where is the custom for the moto to do the papers of the moto? To do the papers of the moto? Yes. Uh-huh. This office there. This white building. Ah, the new one, the big one. There. Aquí me van a marear un poquito, Okay. pero finalmente encontraremos Hello. el Customs. Customs? Customs? To stamp the carnet de passage? Someone told me here. Good morning. I want to ask Localizado. if here were any- Y aquí hay una cosa que todo el mundo siempre tiene dilema. El carnet de pasaje te ayuda mucho en África. Quizás no sea estrictamente necesario, pero agiliza todo mucho, aunque siempre tienes que andar explicándoles dónde tienen que sellarte. Okay. The thing that I want. Stamp the passport, stamp the carnet de passage, stamp the passport, and go. I don't know where it is. It's this one. I don't know where it is in the bag. Here. Is this one? If BG5D? Sí. The first person that checking all the countries. Para ser tan importante el carnet de pasaje, ha sido la única persona que ha contrastado el número de bastidor en el papel y en la moto. Thank you very much. Thank you very much. Ahora sí, carnet de pasaje listo para su devolución y que nos desbloqueen el depósito. Morning. I'm going to Cape Town. Aquí en la salida de Namibia, por supuesto, no me libero de rellenar papelitos a mano. Sellito en pasaporte, sellito en carnet de pasaje. Me ha costado un poco el carnet de pasaje, pero al final ya tengo los 2 sellitos. Y me han dejado salir de ahí como Pedro por mi casa. Yo creo que la siguiente frontera es Sudáfrica. Ahora entiendo lo del Orange River. Es que tiene un color así como anaranjado tirando a marrón. Entiendo que el Orange River se cruzará por un puente. Ajá, aquí está el puente. Namibia,
Thank you very much for everything. Hope to see you soon. Yes, no es anaranjado, es marrón. Coño, grande el Orange River. En Namibia no hay agua, pero tiene 2 ríos o 3 que, madre mía, van a full de agua. Bueno, pues aquí tenemos el paso de frontera. Entiendo que aquí enseñaremos el pasaporte. Hello. Morning. Sorry. ¿De moto? I don't know, sorry. I move, don't worry. Number 3, this for the moto. Okay, thank you very much. Facilito. Oficina número 1, oficina número 3. Office number 1, office number 3. Buah, a mí me parece la bomba. Esto ya ni te cuento. Aquí arriba, aquí vamos a poner la moto aquí a la sombra, que sea, ¿no? Pues estamos en Sudáfrica. Office number 1. Good morning, here. Pues se llega el pasaporte listo sin muchas historias. Facilito. Totalmente gratuito. No he mirado cuánto tiempo ha puesto en el pasaporte. 3 meses. Hello, morning. I'm traveling to Cape Town by bike. Antes he dicho carnet de pasas listo para su devolución y no es así. Para poder devolverlo necesito que me dejen entrar a Sudáfrica con alguna otra opción tipo una importación temporal. Y eso es lo único que me queda para conseguir entrar a Sudáfrica. Os lo mostraré en el siguiente vídeo. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up.